La Asamblea en caída libre. Saludamos al abogado Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. Sondeos de opinión muestran un acelerado descenso en los niveles de aprobación y credibilidad del actual legislativo. Los escándalos y la opacidad están a la orden del día. Conversamos con el director de una iniciativa ciudadana que toma el pulso de la eficiencia y la transparencia de los asambleístas. Gracias, señor abogado Espinel. Tiene al programa preguntas concretas, si es tan gentil, respuestas igualmente concretas. Marcelo, si me permite, Marcelo y Diego. Marcelo, Senatus indica que la Asamblea cuenta con el 6% de credibilidad. Pregunto, ¿cuáles son los hechos que dan esta mala fama, entre comillas, a la Asamblea? ¿Cuáles son los hechos que dan esta mala fama a la Asamblea? Le escuchamos, Marcelo. Diego, muy buenos días. Catalina, buenos días. Y un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Radiovisión. Desafortunadamente estamos nuevamente frente a una Asamblea Nacional que no goza de la credibilidad de la ciudadanía. En materia de legislación son más las imágenes que recibimos los ciudadanos de falta de acuerdo, de falta de consenso, que la de poner actitudes frente a estas incompatibilidades ideológicas que pudieran existir dentro de la Asamblea Nacional. En fiscalización lo que vemos es que la Asamblea Nacional, a pesar de que ha presentado 14 solicitudes de juicio político, ve en la fiscalización como una herramienta de presión y chantaje político y no como la legítima herramienta para controlar el buen uso de los recursos públicos. Y finalmente, en materia de integridad, una Asamblea Nacional que desafortunadamente no cumple ni siquiera con su propia ley, no transparenta información como por ejemplo las declaraciones de intereses de los legisladores o las agendas de reuniones de los legisladores, y ahora se suman estos lamentables hechos de posibles casos de corrupción por parte de estos legisladores de Pachacutic. Gracias por la concreción de su respuesta y por el contenido inteligente de la misma. Estamos dialogando con el abogado Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. Tema, la Asamblea en caída libre. Este es el programa Buenos Días, martes 29 de marzo del año en curso. Marcelo, el presidente Lasso señaló a 5 asambleístas por supuesto chantaje. Pregunto, ¿cuáles son los méritos legislativos de estos personajes? Por ejemplo, ¿cuántos proyectos de ley o cuántas solicitudes de información han realizado, Marcelo? Bueno, se puede evidenciar que, por ejemplo, la asambleísta Gisela Molina presentó un proyecto de ley, Rosa Cerda un proyecto de ley, Edgar Quesada no ha presentado proyectos de ley, Celestino Chumpi ha presentado 2 proyectos de ley y Cristian Yucaya 3 proyectos de ley. Sin embargo, Diego, creo que es necesario puntualizar algo aquí. No es mejor legislador el que más proyectos de ley presenta, tampoco es peor legislador el que no presenta proyectos de ley, porque también, como bien tú has mencionado, existen otras atribuciones de los legisladores como la de presentar pedidos de información. Y en este caso, pues, Gisela Molina ha presentado 8 solicitudes de información, Rosa Cerda 12, Edgar Quesada 2, Celestino Chumpi 39 y Cristian Yucaya 10. Aquí lo que llama la atención, Diego, y a la distinguida audiencia, es que estos legisladores han incumplido con sus obligaciones en materia de integridad. Son legisladores que no presentaron, que no publicaron hacia la ciudadanía en sus páginas web su declaración de intereses, es decir, con quienes tienen relaciones en el sector privado, si es que sus familiares ocupan altos cargos públicos, si son gerentes o accionistas de empresas, así como también no han publicado a la ciudadanía con quiénes, en dónde y para qué han mantenido reuniones de forma semanal. Estas, que son obligaciones determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fueron inobservadas por estos legisladores. Ahora bien, esto sin duda pues no solo que afecta a su gestión individual, sino también a la imagen que tenemos los ciudadanos de la Asamblea Nacional. Recuérdese, esto es importante, que el señor abogado Marcelo Espinel es director del Observatorio Legislativo, es decir, tiene sus ojos puestos en las acciones y gestiones del actual Congreso. Esto es muy importante. Buenos días, doctor Espinel. ¿Cuántos asambleístas tienen cuentas pendientes con la Contraloría o con la Justicia? Bueno, Michelle, muy buenos días. Gran pregunta la que tú haces. Primero partamos de que hay 8 asambleístas que actualmente cuentan con indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría General del Estado. Pero yo quisiera ir un poco más allá.
El día de hoy se están hablando de que son 5 los asambleístas cuestionados por el presidente Lasso. Sin embargo, en lo que va del periodo 2021-2025 de nuestra Asamblea Nacional, al menos son 27 los legisladores que están siendo cuestionados por actos en contra de la integridad pública, que están siendo cuestionados por sus actuaciones. Y esto, pues, lamentablemente es uno de los factores que ha incidido en que la aprobación de la Asamblea Nacional determinada por Sedatos siga yendo en picada. Respuestas muy concretas, qué valioso. Estamos hablando con Marcelo Espinel, abogado, director del Observatorio Legislativo. Marcelo, de los estudios periódicos que realiza el Observatorio Legislativo, pregunto cuántos asambleístas son transparentes y muestran a sus mandantes información clave sobre su formación, patrimonio, posibles conflictos de interés, asunto al que usted ya se ha referido, pero ahondemos en el tema. Diego, esto es curioso. Hace 3 semanas, tal vez máximo un mes, solo un asambleísta transparentaba precisamente la información que usted señalaba. Al día de hoy no superan las 2 decenas, no son más de 20 los legisladores que han decidido transparentar su gestión frente a la ciudadanía. Es decir, no llegamos ni al 20% de la Asamblea Nacional. Desde el Observatorio Legislativo hemos estado presionando a los asambleístas para que puedan transparentar esta información, incluso ofreciendo asistencia técnica y acompañamiento para que sepan cómo hacerlo. Desafortunadamente esto no sucede. Pero ¿qué podemos esperar si es que ni siquiera desde la cabeza se realiza esto? Ni siquiera la presidenta de la Asamblea Nacional cumple o es capaz de cumplir con la propia ley orgánica de la institución que ella preside. Guadalupe Llori y el señalamiento que usted hace. ¿Qué significa este señalamiento, Marcelo? Diego, parece que se entrecortó. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Usted hace referencia a Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea, y dice que ni siquiera cumple con los predicamentos de la ley. ¿Qué significa esto, Marcelo? Que precisamente la ley orgánica de la función legislativa, que fue reformada por última ocasión en diciembre del año 2020, establece una serie de obligaciones para los legisladores en materia de transparencia. Que, por ejemplo, hagan público quién es su equipo de trabajo y sus perfiles. Que, por ejemplo, se haga público el plan de trabajo presentado ante la autoridad electoral, la rendición de cuentas, la declaración patrimonial, la declaración de intereses, la agenda de reuniones, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ser publicado en el blog individual de cada uno de los asambleístas dentro de la página web de la Asamblea Nacional. Desafortunadamente, la presidenta Llori incumple con esta obligación determinada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cómo, Diego, se pretende luchar contra la corrupción? ¿Cómo se pretende recuperar la imagen y la confianza de la Asamblea Nacional si es que incluso desde la cabeza se incumple con su propia ley orgánica? Dama claris verbis, al pan pan, al vino vino, y osa de las debilidades de Toño Guadalupe Llori, que nunca ha sido santa de devoción, salvo alguna actuación que yo he creído del caso, pues, digamos, destacar. Estamos dialogando con el abogado Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. El tema esta mañana, la Asamblea en caída libre. Interviene nuevamente Michelle. Doctor Espinel, en términos generales, ¿cuántos proyectos de ley fueron presentados específicamente en esta legislatura? Bueno, al respecto de los proyectos de ley, Michelle, se han presentado un total de 188 proyectos de ley. 179 corresponden a proyectos de ley presentados por los legisladores. 6 fueron presentados por el presidente de la República, 1 por la Procuraduría, otro por la Función de Transparencia y otro más por la Defensoría del Pueblo. Aquí hay un dato interesante, es que ninguno de los proyectos de ley presentados por el presidente de la República hasta la fecha ha sido aprobado. Apenas lo que podemos señalar es que uno fue archivado en segundo debate, que fue precisamente esta ley de inversiones. Otro entró en vigencia a través de un decreto ley. Esta fue la última reforma tributaria que no fue ni aprobada ni archivada por la Asamblea Nacional. Uno que no ha sido calificado. 3 adicionales que se encuentran en las comisiones respectivas para la elaboración del informe de primer debate. Con el señor abogado Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. Interviene en el diálogo, Marcelo, la periodista Catalina Villasís del equipo de Buenos Días. Catalina, por favor. Doctor Espinel, muy buenos días. Quisiera preguntarle, ¿cree usted que hay realmente una agenda legislativa? Es decir, ¿prevalece la fiscalización y en varios casos con cálculo político, doctor?
Bueno, dividamos la respuesta en dos partes. Primero, en la agenda legislativa per se. Pues como ustedes saben, la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que es obligatoria la presentación no solo de una agenda legislativa por parte de quien dirige a la Asamblea Nacional, sino también su evaluación semestral. De esa manera, pues, la presidenta Guadalupe Llori presentó lo que conocemos como la Agenda Minga por el Ecuador, que determina una serie de normativas que van a ser discutidas en el transcurso del tiempo. Hasta el día de hoy, de las 12 leyes aprobadas por parte de la Asamblea Nacional, 6 corresponden al cumplimiento de esta agenda legislativa. Habrá que ver si es que en el transcurso de los siguientes meses, antes de que se cumpla el primer año en funciones de la Asamblea Nacional, se sigue avanzando en la agenda legislativa. Al respecto de los procesos de fiscalización, son 14 las solicitudes de juicio político que se han presentado dentro de la Asamblea Nacional y estas han tenido una distinta finalización. Una de ellas fue archivada, 4 fueron calificadas por el Consejo de Administración Legislativa, 2 pudieron culminar únicamente en la censura porque las autoridades interpeladas ya no ocupaban el cargo, 5 terminaron en censura y destitución, 1 tuvo una recomendación de archivo y otra que simplemente no tuvo resolución. Ahora bien, creo que es importante también mencionar a la ciudadanía que desafortunadamente la perspectiva que nosotros tenemos es que se ha utilizado la fiscalización como una herramienta de presión y chantaje. Una herramienta que utiliza la coyuntura para precisamente tratar de generar presión sobre las autoridades públicas y tratar de satisfacer intereses personales. Muestra de esto es precisamente el retiro de las solicitudes de juicio político, como por ejemplo la que realizó el asambleísta Ferdinand Álvarez al respecto de la solicitud de juicio político en contra del procurador, para que sea tratado con celeridad la solicitud de juicio político presentada en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. En ese sentido, pues, se queda en evidencia que tal vez existen intereses por parte del asambleísta o de la bancada de influir en los procesos de designación de autoridades a cargo de esta institución. Han sido reveladoras sus declaraciones, muy reveladoras. Hay mucho interés por esta charla. Michelle tiene una última pregunta. ¿Cuál pudiera ser la metodología de negociación política más transparente para evitar hombres del maletín o reparto de cargos? Aquí hay 2 aspectos. La primera es que hay que dejar por sentado que todos los parlamentos del mundo tienen que llegar a acuerdos, que todos los parlamentos del mundo realizan negociaciones. Desafortunadamente en nuestro país, cuando hablamos de negociación política, lo primero que se nos viene a la mente es una asamblea del reparto. Lo primero que se nos viene a la mente son negociaciones realizadas debajo de la mesa. Entrega de carnets de discapacidad, entrega de hospitales, entrega de contratos públicos y entrega de puestos de cargos dentro del sector público. La negociación transparente es aquella que no solo se hace sobre la mesa, no solo aquella que es auditable por parte de la ciudadanía, sino aquella que responde única y exclusivamente a las agendas de trabajo de cada una de las organizaciones políticas. Eso es lo que tiene que negociarse. Las temáticas, las ofertas de campaña, las visiones que tenemos de país, para que precisamente en la búsqueda de consenso se depongan ciertas actitudes con la finalidad de beneficiar al país, de beneficiar a los ecuatorianos. Eso es algo que no hemos visto en esta legislatura, no es algo que hemos visto en legislaturas anteriores y es lo que está afectando precisamente a la imagen y credibilidad que tiene la Asamblea Nacional. Pero también es algo que es necesario mencionar que el pasado día jueves no solo se archivó la ley de inversiones, la Asamblea Nacional decidió archivar el primer proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés, un proyecto de ley que fue impulsado por la sociedad civil y que lo que pretendía hacer era transparentar el lobby y el cabildeo en Ecuador, transparentar las agendas de reuniones de las autoridades públicas de todos los niveles y prevenir posibles conflictos de interés. Y es irónico, Diego, que el presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, el asambleísta Ferdinand Álvarez, quien estuvo a cargo del tratamiento de este proyecto de ley, que sugirió el archivo del mismo, al mismo tiempo sea el gerente y único accionista de una compañía que precisamente se dedica a actividades de lobby y cabildeo. Al parecer al legislador no le interesa que se regule el campo en el cual él tiene una empresa. Esto fue denunciado por el Observatorio Legislativo y también pues fue denunciado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional por el asambleísta Byron Maldonado. Es lamentable que la Asamblea Nacional le haya dado la espalda a la lucha contra la corrupción.
Abogado Espinel Marcelo, felicitaciones por su presencia en Buenos Días, por sus declaraciones y por la gestión que cumple el Observatorio Legislativo. Se nos queda alguna pregunta, pero obviamente seguiremos dialogando en el futuro. Marcelo, buenos días, un abrazo cordial. Un abrazo, buenos días a ti y a toda la audiencia. Viva la vida con Radiovisión.